El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron, de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué estás haciendo, carnal? Bienvenido al segundo viernes del tiempo de Pascua. Comparte y vive tu fe. Si aún no te has suscrito, busca la campanita y dale un like. Tócala, y así serás parte de esta gran familia del Padre Carnal. Es gratis, no dejes pasar esta oportunidad. Y así también podrás recibir todas las notificaciones y reflexiones que juntos vamos entrando en el océano de la misericordia de Dios. El Carnal contigo siempre. Finalmente, Dios, de una o de otra forma, sale en defensa de sus pobres y de quienes le son fieles. Si queremos conocer un poco acerca de la vida y las enseñanzas de Gamaliel, no podemos referir a Pablo como fruto de la educación de este hombre, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo. Pablo dice en los Hechos, en el capítulo 22, versículo 3, su historia: nací en Tarso, de Cilicia, pero me eduqué en esta ciudad, Jerusalén. Mi maestro fue Gamaliel. Él me instruyó en la fiel observancia de la ley de nuestros antepasados. Siempre he defendido con pasión las cosas de Dios, como ustedes lo hacen hoy. Apasionarnos por Dios y por las cosas de Dios es lo único
que puede llevarnos a no exponernos a luchar contra Dios. Solo el amor será la fuente de criterio para discernir y distinguir las cosas que son de Dios y vienen de Él, de las que no son de Dios ni vienen de Él, pues un árbol se conoce por sus frutos. ¿Qué está haciendo, carnal? No podemos ser ligeros en juzgar a las personas cuando tal vez viven con sencillez su fe y dan testimonio de la misma con grandes obras, no venida de ellas, sino del Espíritu de Dios en ellas. No pretendamos apagar la diversidad de manifestaciones del Espíritu Santo. No provoquemos divisiones nacidas de celos infundados, más bien conservemos la unidad en la diversidad de carismas que Dios ha suscitado en su iglesia para bien de todos. No nos expongamos también nosotros a luchar contra Dios. Que esa unidad sea fruto de nuestra unión con Cristo y de nuestra fidelidad a los sucesores de los apóstoles, unidos al sucesor de Pedro, signo de unidad en toda la iglesia. ¿Qué estás haciendo, carnal? Mientras haya divisiones entre nosotros, no podemos enseñar y anunciar el Evangelio con toda verdad y eficacia, pues nuestra falta de testimonio estaría manifestando que vivimos en contra del anuncio del mismo Evangelio, en que proclamamos que Cristo no ha venido a dividirnos, sino a unirnos para que el mundo crea. Dios está con nosotros, no estamos solos. Y si Él está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Confiar en el Señor no es pensar que ya que el Señor está junto a mí, podré hacer lo que me venga en gana. Finalmente, Él velará por cada uno de nuestros intereses. Sabe lo que necesitamos. Confiemos en Dios. Confiar en Dios tanto como poner nuestra vida en sus manos, como el barro está en manos del alfarero. Es dejar que el Espíritu de Dios nos lleve por donde Él quiera. El plan de Dios sobre nosotros es que seamos conforme a la imagen de su propio Hijo. Estar continuamente en la presencia de Dios nos ha de llevar a saber escuchar su palabra, obedecerla, así como María, pronunciar nuestro sí amoroso y comprometido para que Dios haga su obra en nosotros. Llegados a la perfección, no por nosotros mismos, sino por haber dejado que Dios concluya su obra en nosotros. Así podemos disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Como cuando vamos al Santísimo, nos arrodillamos y delante de Él quedamos en silencio. Estamos en su presencia y Dios no nos va a formar como muñecos de filigrana o de porcelana para ponernos en una vitrina. Nos forma como apóstoles, como testigos, como peregrinos que siguen las huellas de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Esa es la obra de Dios en cada uno de mis hijos espirituales. Por eso nos hemos de amar y armar de valor, fortaleza, confiar en el Señor, sabiendo
que sus caminos no nos llevan a la perdición, aun cuando a veces se nos complique la vida, sino a la plena unión con Él, después de haber vivido en su presencia y haber cumplido con la misión de trabajar por su reino. ¿Qué estás haciendo, carnal? Comparte y vive tu fe. Muchas cosas podríamos meditar sobre el pasaje que hemos escuchado de la Santa Escritura, del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 1 al 15. ¿Cómo ver a Jesús? Un nuevo Moisés, a quien a través del desierto alimentó con pan caído del cielo al pueblo que peregrinaba hacia la tierra prometida. Así ahora Jesús alimenta a su pueblo que camina hacia la patria eterna con el pan de vida. Oyendo desde la fe, encontramos un signo de la Eucaristía que más adelante detallará el Evangelio ante una multitud hambrienta de muchas cosas. Se nos podrían ocurrir infinidad de respuestas. Muchos solo darían un lamento en la parte financiera. Ni 200 denarios nos alcanzarían para que cada uno coma un mendrugo de pan. Por eso dirán, más que darles, hay que enseñarles a trabajar. Jesús nos dirá que a los pobres los tendremos siempre con nosotros. Hay quienes por falta de fuentes de empleo viven parados porque nadie los contrata o porque fueron despedidos a causa de su edad. Son considerados más una carga que una posibilidad de desarrollo para las empresas. ¿Qué estás haciendo, carnal? Compartir lo que tenemos es lo único que nos ayuda a manifestar nuestro amor ha llegado a su madurez. Podremos compartir no solo lo que tenemos, sino incluso nuestra propia vida, que alimentamos en los demás la confianza, el amor, la verdad, la justicia, la paz. O por el contrario, la desconfianza, el egoísmo, la mentira, la injusticia, la guerra. Cuando le pides a alguien que se siente, es para que sus manos no se queden vacías o para aprovecharte de esa persona, pisotearle sus derechos. Somos generosos con quienes son débiles y frágiles. Se acercan a nosotros para pedirnos un poco de alimento. Esta mañana vino un adulto mayor y me decía, Padre, ¿no tendrás por ahí un kilito de arroz? Yo lo miré a los ojos y le dije, ¿tus hijos se fueron? ¿Tienes esposa? Hace 5 años se murió. Le dije, espera un momento. Encontré alimento y le di para que llevara. Y me dice, bendición, Padre, ¿no tendrá medicamentos? Le dije, no tengo, pero puede ir a la curia y busca Cáritas, que ahí te van a auxiliar. Se fue contento, bendiciendo al Señor. Quienes se acercan a nosotros no lo hacen para proclamarnos como reyes en su vida, sino para que los amemos y sirvamos en la misma forma en que nosotros hemos sido servidos y amados por Dios en Cristo Jesús. Jesús en la Eucaristía se convierte para nosotros en el pan de vida,
compartido para los hombres y mujeres de todos los tiempos y lugares. Él nos sienta a todos a su mesa y nos hace partícipes de sus dones sin distinción de personas. ¿Qué estás haciendo, carnal? Los carismas que recibimos del Señor han de ser puestos al servicio de la comunidad. A partir de la comunión con Cristo, hemos de vivir la comunión con nuestros hermanos. Los odios, divisiones e infundados en celos apostólicos han de desaparecer de entre nosotros, quienes vivimos unidos al Señor. No podemos apagar al Espíritu Santo que se ha comunicado a cada uno para bien de todo el cuerpo, pues sería tanto como que la cabeza dijera a las manos o a los pies que no los necesita. ¿Qué estás haciendo, carnal? Vivamos dando lo mejor de nosotros en favor de su iglesia y vivamos aceptando a los demás con gran amor. Solo así podemos decir que llegaremos a la perfección en Cristo. Que nadie agote en sí mismo al Señor en su propia vida. Por eso necesitamos todos de todos y somos necesarios, juntos, unidos. Quien se divide de su hermano se enfrenta al mismo Dios y trata de destruir la unidad querida por Cristo. No nos expongamos a luchar contra el Señor. No hagamos de la iglesia de Dios una iglesia inventada por nosotros. Nosotros no podemos pasar de largo ante el hambre de millones de seres humanos. La iglesia, a partir de la celebración eucarística, no solo abre los ojos ante la pobreza y falta de alimento de los que son azotados por esa necesidad, sino que tiende generosa la mano hacia ellos en la medida de las posibilidades de cada uno de los miembros que la componen. Gracias a sus donaciones, cuando llegan a la casa cural y dicen: Padre, aquí hay alimento para los pobres, tengan la plena seguridad que así son distribuidos entre los más necesitados. Gracias por sus donaciones, su corazón, su oración. El servicio de caridad en la iglesia trata de hacernos solidarios con nuestros hermanos en desgracia y no quedarnos indiferentes ante su dolor cuando no tiene siquiera las migajas que caen de la mesa de quienes, teniéndolo todo, no quieren abrir los ojos ante los pobres que siempre estarán con nosotros. ¿Qué estás haciendo, carnal? Pero ese servicio de caridad no puede hacerse de un modo burocrático, ni a cambio de servicios hechos por los pobres. ¿Cuánto me queda a favor de la iglesia o de la comunidad civil? La iglesia no condiciona su servicio ni su entrega. Cristo no nos chantajeó al socorrernos en nuestras necesidades, ni siquiera al dar su propia vida por nosotros. Él se alegra de vernos felices, de ver que recuperamos la vida, las fuerzas, la paz, la esperanza y la capacidad de volver a amar. La respuesta a Él viene exigida por la gratitud ante la gratuidad de Dios. Y ni siquiera esto espera Dios, sino solo el ver que sus hijos retornan a casa y comparten su pan, el que Él ha preparado para nosotros. Así hemos de vivir con la misma liberalidad de Dios,
libres de visiones cortas que nos pudieran llevar a que los pobres den algo de sí mismos a cambio de alimentarlos. Quien viva en la libertad y en la liberalidad del mismo Dios, verá multiplicado el pan, nunca le faltará, siempre le va a sobrar a favor de los necesitados. No compremos al pobre por un par de sandalias, que es tal vez lo único que podría ofrecernos cuando nos ponemos exigentes, para que según nosotros nos acostumbren a recibirlo todo gratis. Dios para nosotros es gratis, y lo que pudieras darle a Él o a tu prójimo no es sino devolver a Dios lo que puso en tus manos para que lo administres, sin sentirte dueño de lo que no te pertenece, sino que pertenece al mismo Dios. ¿Qué estás haciendo, carnal? Roguémosle al Señor que nos conceda por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, que dio su vida por nosotros, la gracia de poder seguir con amor el mismo ejemplo de su Hijo, y como Él pasemos haciendo el bien a todos, como el Señor lo ha hecho de modo gratuito con nosotros. Comparte y vive tu fe, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Y no te olvides de suscribirte a este canal y ser parte de la gran familia espiritual del Padre Carnal. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y permanezca para siempre. Recuerden, los quiero mucho.